Hola, bienvenidos a todos y todas. Somos Juliana Rodríguez y Sebastián Pareja. Queremos compartirles el diseño de nuestra unidad didáctica titulada My Daily Routine and Hobbies, orientada al desarrollo de la producción oral desde un enfoque multimodal. Para comenzar, queremos plantear una idea, una pregunta que orienta el sentido de nuestra propuesta. ¿Qué pasaría si aprender inglés no se limitara únicamente a memorizar palabras, sino a interpretar y producir significado a través de imágenes, sonidos y experiencias reales? Esta propuesta se fundamenta en los aportes de Del Hymes desde la competencia comunicativa, Richard Mayer en relación con el aprendizaje multimedia y Nikki Hogley en la integración de lo digital en el aprendizaje de lenguas. Asimismo, se retoman los planteamientos de Michael Byram, quien resalta la importancia de situar el aprendizaje en contextos reales y de integrar la dimensión intercultural en el uso del lenguaje. De esta manera, la propuesta articula la producción oral, la multimodalidad y los contextos reales, integrando lengua, cultura y comunicación a través de diversos modos semióticos. Ahora bien, más allá de describir lo que se diseñó, resulta fundamental comprender cómo esta propuesta responde al enfoque multimodal. Por ello, antes de describir su estructura, abordaremos algunos aspectos clave que responden a su organización y sentido pedagógico. Por ello, respondemos a las siguientes preguntas orientadoras. Desde esa perspectiva, la propuesta integra estos tres elementos de forma articulada. Por un lado, la lengua se trabaja al desarrollar en inglés las actividades propuestas relacionadas con las daily routines y los hobbies, lo que permite un aprendizaje contextualizado. Por otro lado, la cultura está presente porque los estudiantes reflexionan sobre rutinas de personas de otros contextos y las comparan con las propias. Finalmente, se promueve la comunicación, ya que se busca una comunicación auténtica. En ese sentido, y siguiendo a Del Hymes, no solo importa conocer la lengua, sino saberla usar adecuadamente según el contexto. En este caso, la propuesta evidencia el enfoque multimodal al entender que el significado se construye a partir de la interacción de diversos modos semióticos, como lo plantean Richard Mayer y Nikki Hogley. En ese sentido, se utilizan diferentes recursos como imágenes, videos, textos y actividades orales que enriquecen el aprendizaje. Además, se promueve la lectura crítica según el modelo de análisis multimodal de Christina Danielson y Stefan Selander, ya que los estudiantes no solo comprenden la información, sino que analizan cómo se construye el significado en los textos multimodales. Por ejemplo, los estudiantes van a comparar rutinas ideales de las redes sociales con rutinas reales y reflexionar críticamente sobre esos contenidos. En esta línea se vuelve esencial analizar cómo la propuesta promueve la multialfabetización, y es que desde esa perspectiva se fomenta la capacidad de interpretar y producir significado a partir de distintos modos de comunicación. Por un lado, los estudiantes interactúan con textos multimodales como lo son las imágenes, videos y audios, comprendiendo cómo se construye el significado desde diversos recursos, así tal cual lo plantea Mayer y Hogley. Por otro lado, producen mensajes integrando lenguaje oral, imagen y sonido en su producto final, y así se fortalece no solo la comprensión, sino también la comunicación en contextos digitales y multimodales. Finalmente, después de reflexionar, se hace imperativo explicarles el cómo se articulan los objetivos, las actividades, los recursos y la evaluación dentro de la propuesta. En ese sentido, existe coherencia entre sus elementos en línea con el enfoque por tareas y el modelo del diseño instruccional. Los objetivos aquí orientan la producción oral multimodal y las actividades se organizan en fases que van desde la exploración hasta la reflexión como práctica social acorde con el enfoque socioconstructivista. Asimismo, los recursos multimodales apoyan la interpretación y la producción de significado en sus diferentes modos semióticos, y la evaluación mediante una rúbrica valora el vocabulario, la fluidez, la pronunciación y la integración de elementos multimodales, asegurando un proceso coherente y significativo para los estudiantes, acorde con el enfoque de la secuencia didáctica. En ese sentido, es importante ubicar la propuesta en un contexto específico. Esta unidad didáctica está dirigida a estudiantes de primer semestre de licenciatura en lenguas modernas, quienes se encuentran en un nivel inicial de formación en lengua extranjera. En este nivel se evidencia la necesidad de fortalecer la producción oral en inglés, no solo desde el uso de las estructuras lingüísticas, sino también su uso en contextos significativos.
La propuesta se enmarca en situaciones cotidianas relacionadas con la rutina diaria y los pasatiempos, lo que permite establecer una conexión entre el aprendizaje del idioma y las experiencias de los estudiantes. De esta manera se promueve un aprendizaje en el que el lenguaje se utiliza como una herramienta para comunicar significado en contextos reales. De manera general, la unidad busca que los estudiantes desarrollen su producción oral al describir y al comparar sus rutinas diarias y sus pasatiempos, integrando elementos culturales y produciendo un recurso multimodal. Para lograr este propósito, se plantean objetivos de aprendizaje de manera progresiva a lo largo de la secuencia. En primer lugar, se busca que los estudiantes reconozcan vocabulario relacionado con las rutinas y con los pasatiempos, así como identificar diferencias culturales. Posteriormente, se busca que los estudiantes describan sus propias rutinas y las comparen con las de sus compañeros, promoviendo la interacción oral y el uso de la retroalimentación para mejorar la fluidez. Finalmente, se propone la creación de un material oral multimodal en formato video o audio en el que los estudiantes presenten sus rutinas y sus pasatiempos. En coherencia con estos objetivos de aprendizaje, la unidad se organiza en 4 momentos: Notice and Wonder, Before We Speak, Speaking in Action, and Write Up and Sharing, los cuales permiten un desarrollo progresivo del aprendizaje y se articulan tanto con el enfoque por tareas como con el enfoque multimodal. Esta fase inicial se relaciona con la dimensión de estructura general, ya que permite a los estudiantes reconocer el propósito y la organización de los textos multimodales. El docente presenta 2 recursos multimodales, una rutina idealizada versus una rutina real, y los estudiantes activan conocimientos previos, observando, interpretando y realizando sus primeras inferencias sobre el vocabulario y las expresiones clave para hablar de daily routines y los hobbies, lo cual se relaciona con la dimensión de estructura general del modelo propuesto por Danielson y Selander. Esta fase se vincula con la dimensión de interacción, donde se favorece la construcción conjunta de significado. El docente modela el lenguaje a partir del audio o de la lectura que se haya utilizado, y los estudiantes en parejas reconstruyen la información y elaboran diálogos utilizando tarjetas con imágenes, acciones y expresiones de tiempo, negociando significados y apropiándose del lenguaje. En esta fase se utilizan recursos como audios, textos e imágenes, favoreciendo la interacción entre los estudiantes y la negociación del significado. En la fase de aplicación que corresponde a la task, el docente aquí propone actividades comunicativas que implican el uso del lenguaje en contextos reales y los estudiantes por su parte interactúan entre sí, por ejemplo a través de entrevistas, como se plantea en la secuencia didáctica de la actividad Find Someone Who, y posteriormente ellos elaboran un producto oral multimodal, ya sea en formato de video o audio. Esta fase hace referencia al momento de aplicación y se relaciona directamente con la dimensión de modos de representación del modelo de Danielson y Selander, ya que aquí los estudiantes integran distintos modos semióticos como es el lenguaje oral, la imagen y el sonido, para así construir y comunicar significado. Esta fase requiere mayor tiempo y hace uso de recursos digitales, favoreciendo así una producción significativa del lenguaje. Para terminar con la secuencia didáctica, entonces tenemos la fase final, que es la post-task, donde se hace el proceso de reflexión y evaluación. Aquí el docente orienta la retroalimentación mediante una rúbrica y promueve espacios de análisis crítico sobre los contenidos trabajados. Los estudiantes analizan sus producciones, participan en procesos de autoevaluación y coevaluación y allí reflexionan sobre esas representaciones presentes en textos multimodales, como las rutinas idealizadas en contextos digitales. Esta fase se vincula con la dimensión de valores e ideología del modelo de Danielson y Selander, al permitir cuestionar los significados construidos. Así se fomenta no solo el uso del lenguaje, sino también el desarrollo de una conciencia crítica frente a los discursos multimodales. En términos de tiempo, la secuencia didáctica se organiza de manera progresiva en sus 4 momentos. Allí se inicia con una fase breve de activación de conocimientos previos de 10 minutos que corresponde a la etapa de Notice and Wonder. Seguido de esto tenemos una práctica guiada de 20 minutos que corresponde al Before We Speak. Posteriormente se desarrolla una fase central de interacción comunicativa de 45 minutos que corresponden al Speaking in Action y finaliza con una etapa de producción y reflexión de 40 minutos que es denominada Wrap Up and Sharing. Esta organización permite un desarrollo gradual del aprendizaje en coherencia con el enfoque por tareas y la construcción de significado.
Ahora bien, en relación con los recursos utilizados en esta unidad didáctica se presentan diversos materiales que apoyan el aprendizaje, tales como videos, imágenes, worksheets y flashcards. Y asimismo se incorporan recursos digitales diseñados específicamente para la propuesta. Por un lado tenemos el recurso Exploring Daily Routines, Real versus Ideal, una presentación interactiva elaborada en Genially que integra imágenes, audios y textos para el análisis de las rutinas. Echémosle un vistazo. Por otro lado tenemos el segundo recurso que es titulado My Routine Story Video Guide, una guía digital que orienta la producción de un video o un audio step by step, permitiendo a los estudiantes integrar lenguaje, imagen y sonido en su producto final. Y de esta manera los recursos no solo apoyan el aprendizaje, sino que favorecen la interpretación y producción de significado desde un enfoque multimodal. Revisemos este recurso juntos. Este recurso digital se titula Daily Routines, Real versus Ideal. El docente guiará el desarrollo de esta actividad, presionando clic en Start. Con el fin de incluir diferentes modos semióticos, los estudiantes podrán encontrar las instrucciones plasmadas a lo largo de las diapositivas y de igual manera en las instrucciones orales que el docente les orienta a lo largo del desarrollo. Inicialmente observarán dos rutinas, una ideal y otra real. A lo largo del video tomarán notas de vocabulario y expresiones utilizadas para hablar de la rutina y los hobbies. A continuación, les presento de manera rápida una parte del video. Good morning, everyone. It's 5 a.m. and I'm up team. This is it sets me up for the best day. Waking up this early keeps me focused and happy. Let's make today amazing. Good morning. Time for my favorite part of the routine, this amazing green juice. That's so refreshing and energizing. I feel so alive and ready to conquer the day. Hey, everyone. Ahora observemos el segundo video. Oh, 5 a.m. already. Time to get up. Nothing like a good cup of coffee. ¿Pudieron identificar la rutina real y la ideal? Bueno, posteriormente, invitamos a los estudiantes a que identifiquen y comparen las acciones en ambas rutinas con las propias actividades que ellos realizan. Finalmente, se les invita a hacer un trabajo de reflexión en parejas mediante la discusión de estas tres preguntas iniciales. Hi everyone, welcome to my routine story video guide. Esta es una guía que se construyó a través de este recurso digital para poder orientar a los estudiantes para la creación de su video, que es el producto final que se presentará en esta unidad didáctica. Aquí este recurso digital nos apoya con los 4 steps a seguir para la creación del contenido, unos tips y un ejemplo que exploraremos al final. Para empezar, tenemos el aspecto de Introduce Yourself. Aquí se le presenta a los estudiantes de manera textual unos ejemplos, también a través de una imagen y a través de un audio para ejemplificar esto desde diferentes medios semióticos. Hello, I'm Thomas. De igual manera encontramos el paso número 2, que sería Talk about your routine. Tenemos la misma presentación en cuanto a los diferentes medios semióticos, imágenes, audio, texto y demás. On weekdays, I wake up at 7 a.m., I have coffee and eggs for breakfast, and I go to the university. Como paso número 3 tenemos Talk about your hobbies. Aquí tenemos la presentación del aspecto textual a través de imágenes y a través de audio. Oh, so you mean my hobbies? I love them. I hang out with my friends a lot. I try to read books. And on Sundays, I play the guitar. Y como último paso tenemos el uso de las time expressions. Aquí se le dan al estudiante unos ejemplos del vocabulario a utilizar para que pueda ser empleado en el producto final que se va a presentar. En cuanto a los tips, tenemos que el recurso digital nos presenta o nos sugiere el uso de imágenes o videos, de mostrar la vida real, su habitación, su universidad, sus actividades diarias. En cuanto a contenido y también en cuanto a producción oral,
hablar de manera clara, de 30 a 60 segundos, hacer uso de oraciones simples y obviamente pues utilizar la lengua meta, que en este caso sería inglés. Y aquí tenemos entonces un ejemplo que se los mostraré de manera rápida para que podamos analizarlo, que es para ejemplificarle a los estudiantes el resultado final que ellos deberán presentar. Oh, 5 a.m. already. Time to get up. Ya que aquí ellos tienen que hacer la presentación de su rutina de una manera más real, situada, contextualizada y demás. Este es el propósito del uso de este recurso digital. En esta unidad didáctica la evaluación se plantea desde un enfoque formativo y sumativo. Por un lado es formativa porque acompaña al estudiante durante todo el proceso de aprendizaje mediante la retroalimentación continua, la autoevaluación, la coevaluación, favoreciendo así el desarrollo de la competencia comunicativa, como también se hace al final de la clase en la actividad del Exit Ticket. Por otro lado, incorpora un componente sumativo a través de una rúbrica que valora el desempeño en la producción del video, que es la task final, que es la My Routine Story, y de su reflexión. Esta rúbrica aquí se articula con el enfoque multimodal porque evalúa tanto el uso del lenguaje como la construcción de significado mediante modos orales, visuales y escritos. Se consideran aquí criterios como vocabulario, fluidez, pronunciación, uso de recursos visuales y reflexión crítica sobre las rutinas reales e idealizadas. Así que, de manera general, esta propuesta didáctica integra lengua, cultura y comunicación a través de un enfoque multimodal, permitiendo así que los estudiantes no solo desarrollen su competencia comunicativa en inglés, sino que también interpreten y produzcan significado en contextos diversos. Y de esta manera, el aprendizaje trasciende ese uso del lenguaje como sistema y se convierte en una práctica social en la que se articulan distintos modos semióticos y se promueve así una mirada crítica frente a los contenidos multimodales. En ese sentido, la propuesta contribuye a la formación de estudiantes capaces de comunicar de manera significativa, reflexiva y contextualizada, siendo este nuestro objetivo principal.